Hola, hola. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Daniel Giovanni Hernández. Soy médico familiar, epidemiólogo. Eh, el día de hoy, pues, se me ha dado la oportunidad de poder conversar con ustedes, hacer una plática, no una plática formal, no intento ahora decirle muchas de las cosas que ya se están haciendo. Primeramente, pues agradecerle a nuestro Señor Dios que nos ha permitido el día de hoy amanecer, abrir nuestros ojos y pues, ver lo maravilloso que es la vida, que nos permite también disfrutar de salud. Pedirle también al Señor por todas aquellas familias que han sido afectadas directa o indirectamente por la situación con la que estamos viviendo. Me es importante agradecerle a, a la página Vive Apoyo en el Duelo, a la funeraria La Auxiliadora, así como también las capillas memoriales, porque ellos me han permitido el espacio para poder dirigirme a todos ustedes. Mi amiga Ceci González, a través de quien hicimos los contactos pertinentes para poder el día de hoy estar aquí con ustedes. Esperamos que en la medida que vaya pasando el tiempo se vayan conectando, pero es importante que esta no es una presentación, es una charla. Intento hacerla de una forma lo más amena posible. Intentaré también no utilizar mucho tecnicismo, porque muchas de estas cosas que yo hoy les voy a comentar ya son del conocimiento de médicos, y no digamos de los colegas epidemiólogos, pero mi objetivo es hacer ver a a la población en general lo importante que son, como el tema lo dice, las medidas básicas de bioseguridad. Eso es lo que me interesa. Repito, el agradecimiento para el Vive Apoyo en el Duelo, una entidad a la que pues yo recién me he incorporado en apoyo para las situaciones en las que amerite, a Funeraria La Auxiliadora y a capillas memoriales que hacen posible también esta transmisión. Nuevamente mi amiga Ceci González, con quien nos conocemos desde muchos años atrás y con quien hemos mantenido una relación muy armónica, y el día de hoy nuevamente nos contactamos para aportar cada uno desde su trinchera las posibles herramientas para que cada uno de ustedes haga uso de ellas en pro del beneficio personal, familiar y de la nación. De todos es conocido la situación por la que estamos pasando. Sabemos de que no es fácil. Sin embargo, una de las moralejas o uno de los mensajes que yo pretendo dejarles el día de hoy es que no temamos, no tengamos temor, hay que ser prudentes, pero a la vez hay que también encarar la situación. Las crisis al final vienen siendo una bendición porque nos permiten ser creativos. Esto es un resultado de la crisis que estamos pasando. Cada gobierno, cada familia, cada cabeza de hogar, por así decirlo, cabeza de gobierno, de alguna manera va a crear formas alternas para poder superar esta crisis. El día de mañana, un mes, 15 días, un año, podemos esto contarle a nuestros hijos de lo que hemos vivido y de cómo las herramientas que en este momento, Facebook, Zoom y todo lo que está a la mano, nos han servido no solamente para hacer un esparcimiento de ocio, sino que para transmitir información. El día de hoy, pues una mañana muy especial aquí en Estados Unidos. Yo soy médico familiar, me gradué como médico general en 1995, luego tuve la oportunidad de hacer un diplomado en epidemiología en la Universidad de El Salvador. Fue un diplomado que fue impartido por el CDC de Atlanta, allá en El Salvador, y he tenido una trayectoria en el área administrativa, pero también he tenido, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de trabajar en las áreas de emergencia. Conozco la situación de la emergencia y desde el 2010 trabajé en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el área de epidemiología, donde me desempeñé hasta la fecha. Por razones personales y familiares, me vi en la necesidad de emigrar acá a los Estados Unidos, y de donde aporto lo que humildemente yo pueda ayudar.
Repito nuevamente, agradecimiento especial a Vive, Apoyo en Duelo, a Funeraria La Auxiliadora y a Capillas Memoriales, que nos permiten estar con ustedes transmitiendo esta información. El tema a tratar el día de hoy es las medidas básicas de bioseguridad. Me he remontado a la historia porque es importante que conozcamos de dónde está, de dónde viene todo esto. Cuando me llamaron, platicamos sobre este tema con Ceci, me pareció a mí que había que darle como algo que se volviera más atractivo y que para cada uno de nosotros en nuestra mente quede ya marcado la importancia que tiene y lo que costó llegar hasta esto. Se me venía a mi mente cuando quien inventó la rueda. Para nosotros se nos hace sencillo ahora saber de que la rueda fue un importante descubrimiento y pareciera que no tiene importancia porque decimos, no, pues si la rueda es algo que para ahora es fácil, pero quien vino y descubrió la rueda no se imaginó el aporte que nos iba a dar. El día de hoy vemos que todo gira, valga la redundancia, a través de una rueda. Los movimientos y todo, etcétera, van y es como un factor indispensable una rueda en cualquier ámbito. Llámese construcción, llámese la vida normal, llámese automotriz, etcétera. Entonces, me fui hacia atrás en la historia a buscar los principios de esto. En el periodo que yo estudié epidemiología, durante el curso nos hicieron ver algunas situaciones que ahora ahondé a manera de traerles a ustedes. El lavado de manos, aunque ahora nos pareciera sencillo, trivial, casero, doméstico, pero también tiene sus antecedentes. Y lo que yo les voy a contar es que hubieron muertes para llegar a esto. Lo que ahora parece sencillo porque solamente nos lavamos las manos con agua y jabón, si es que lo hacemos bien, pero hubo un precio que se tuvo que pagar la humanidad para llegar a lo que ahora tenemos. ¿Y cómo empieza esto? Hoy en la madrugada que estaba revisando todavía una información, una compañera, colega de El Salvador, pediatra, publicó justo lo que yo estaba revisando y dijo, me quitó la primicia. Pero le agradezco, esta compañera ha estado muy activa en las redes sociales y está aportando mucho ella, desde el área de médica también como apoyo a la comunidad. Ella publicó un artículo que lo compartió, que se llama elsalvador.com, hacía mención sobre esto que yo les comento, es acerca del lavado de manos. ¿Cómo nace esto? Repito, hubieron muertes, la humanidad pagó con vidas el hecho que ahora tengamos esta herramienta. Allá cerca del siglo XIX, un médico húngaro puso en práctica su pericia. Este médico húngaro tuvo muy buena observación, tuvo muy buen análisis y tuvo una buena asociación de los hechos. Tal vez ahorita no me entiende, pero le pongo en contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando donde él trabajaba? Él trabajaba en un hospital donde habían dos tipos de atenciones para mujeres embarazadas. Estaban las atención de partos, que era atendido por médicos y por estudiantes de medicina, y estaba otra sala de partos que era atendida por, allá le llamaban las parteras, que nosotros conocemos, que son las personas empíricas que las capacitan para poder atender partos. Entonces notó que las pacientes que eran atendidas por médicos y por estudiantes de medicina presentaban infecciones severas y muchas de ellas morían a raíz de que un factor que estaba apareciendo. Para en ese entonces no se conocía mucho de los gérmenes, bacterias, virus y hongos. Sin embargo, él, repito, de las tres cosas que hizo, una observación, un análisis y una asociación de los hechos. ¿Cómo lo hizo? Empezó a notar que muchas de las mujeres, en un buen porcentaje, morían a causa de las infecciones. Mujer que llegaba a la sala de partos atendida por médicos o estudiantes de medicina, enfermaban y muchas fallecían. Mujeres atendidas por las parteras, no sucedía eso. A raíz de esto empezó él a observar y analizar y se dio cuenta de que médicos y estudiantes de medicina que estaban cursando o que hacían autopsias a cadáveres, luego de haber hecho autopsias a los cadáveres, se trasladaban a la atención de los partos. Esta era la forma de cómo se da, pero hasta entonces, repito, no existía conocimiento de gérmenes ni bacterias ni nada de eso. Pero él notó
esa situación que se daba. Después de hacer autopsia, los cadáveres iban a atender mujeres. No así en el caso de las parteras. Le llamó la atención esto y intentó de alguna manera cortar lo que conocemos nosotros como una cadena de transmisión. Ahora, la epidemiología, que es la ciencia que estudia toda esta situación del aparecimiento de enfermedades, ya es algo práctico, pero en ese entonces no sabía. Pero ¿qué es lo que hizo él? Vino y la primera acción que tomó era, por un mes, restringió para que médicos y estudiantes de medicina que estaban, que hacían autopsias, no tocaran pacientes del área de puerperio. Puerperio se llama aquel periodo después de que una mujer da a luz, hasta un periodo máximo de 28 días. Ese era el periodo en que las mujeres que llegaban a dar a luz a ese hospital se enfermaban o fallecían. Entonces lo primero que hizo es limitó por un mes ese paso, que venían del área de necropsia, o sea, de hacer autopsia a los cadáveres, y pasar al área de atención de partos, las puerpes. Notó considerablemente que la cantidad de mujeres que enfermaban y morían era mínimo, considerando el mes anterior, y se dio cuenta que había una forma de cómo alguna bacteria, porque en ese entonces no se conocía, pero el factor era el hecho que vinieran de un lugar hacia otro. Notó la diferencia, bajó exageradamente la cantidad de muertes y restringió. Y ahí propuso él el primer lavado de manos. Ahí nace, pero ¿cuánta gente murió? Le llamaron en ese periodo la fiebre del recién nacido, y muchas otras nombres que le dieron a esta enfermedad, porque se consideraba como normal el hecho de que una mujer llegara y sabían que tenía un alto porcentaje de enfermar y de morir. Era una forma aparentemente normal para aquel entonces, hasta que este médico húngaro se dio cuenta de esa situación. Empezó con restringir el acceso y también propuso el lavado de manos. Pero ¿qué es lo que sucedía en ese entonces? Lo que sucedía en ese entonces era que las condiciones de los hospitales eran, yo utilizo esta palabra, infrahumanas. No existían lavamanos dentro de los consultorios, no existían lavamanos dentro de los hospitales. Y para el médico, que en aquel entonces era considerado como un sanador, como un dios, se le era difícil considerar el hecho de que tendría que salir al exterior, donde sí estaban los lavamanos, para que empezara el proceso de evitar estas contaminaciones o contagios. Muchas muertes maternas se dieron en ese entonces que no tenían importancia porque consideraban que era parte normal de la evolución de los partos, pero hubo necesidad de cambiar esta conducta de los médicos, reacios a esta nueva forma, como nos sucede en muchas ocasiones, reacios al cambio porque le generaba más trabajo, porque parecía que no era importante. Sin embargo, luchó durante el tiempo que estuvo él en este hospital. También de eso sufrió algunas consecuencias personales, pérdidas. Un muy amigo de él que tratando un cadáver, haciendo una autopsia, se pinchó y falleció con síntomas similares a los que fallecían las mujeres. Le dio más todavía poder a él para venir y ser enfático en el sentido de promover el lavado de manos. Había mucha resistencia y hubo mucha resistencia por muchos años. Él fue trasladado de ese hospital y dejó esta inquietud. Sin embargo, al retirarse él del hospital, el hospital volvió a lo mismo y las fiebres y las muertes maternas continuaron porque consideraron que no era importante. Luego él fue trasladado a otro hospital donde también intentó hacer lo mismo, pero resulta de que había mucho, digámoslo de esta manera, había un complot del gremio médico porque consideraban que esto no era lógico, que no tenía un fundamento científico como para respaldar de que el simple hecho de lavarse las manos iba a salvar la vida, no de una, sino de muchas de las mujeres que venían más para adelante. Él fue etiquetado como un paciente psiquiátrico. El artículo que publica elsalvador.com lo describe, yo no lo había encontrado, pero explica que también él fue víctima, digámoslo de esta manera, de una situación política, porque fue encarcelado considerado como un paciente psiquiátrico. Luego, cuando él falleció dentro de la cárcel,
Lo menciona el artículo que cuando le hicieron su autopsia encontraron múltiples fracturas, o sea que su muerte no fue meramente natural. Hago todo este contexto para que ustedes vean que el ahora lavarse las manos puede resultar algo tan sencillo, tan común, pero costó vidas. De ahí el valor que tiene para ahora, todo el conocimiento que después de esto se empezó a verificar, a hacer análisis, a ver los hechos, cómo sucedían, llevó a que ahora ya tengamos nosotros el lavado de manos, tanto el lavado de manos doméstico como el lavado de manos quirúrgico. En los hospitales hay un nombre especial que se le da a aquellas infecciones que el médico, digámoslo de esta manera, no una manera muy peyorativa, pero que involuntariamente el médico puede causarle una infección a un paciente que llega a una sala de operaciones. Esto se le llaman infecciones nosocomiales. Son aquellas infecciones en las que, pongamos un ejemplo, el paciente llega porque le quiten una vesícula porque tiene cálculos, entró normal, fue a una cirugía electiva que no fue de emergencia, el médico lo operó y luego desarrolla una infección. Muchas veces los vehículos que transportan las bacterias hacia el interior, digámoslo así, o hacia un paciente, pudieran ser materiales contaminados, pero en su gran mayoría se ha encontrado que son manos contaminadas de cualquiera que tuvo que ver en el proceso de la cirugía, las que permitieron que esa bacteria viniera de un lugar al paciente. Quiero aprovechar también para comentarles que en la vida hospitalaria uno se da cuenta, todos los que hemos trabajado en áreas hospitalarias, nos hemos dado cuenta de la cantidad de bacterias que existen en los hospitales, que son bacterias letales, son bacterias de difícil tratamiento. Muchas veces se tienen que ocupar 2 hasta 3 antibióticos de alta generación, poderosos, digámoslo así, para poder controlar estas bacterias. Todos los que hemos trabajado en salud, en áreas hospitalarias, hemos estado expuestos a contaminarnos de esas bacterias y llevárnoslas a la casa. De ahí la importancia de tanto el lavado de manos como el equipo de protección del que ya vamos a hablar. Hemos tenido muchas historias y anécdotas al correr del tiempo con compañeros, colegas, personal que hace la limpieza, que ojo, son de las personas que incluso están más expuestos. Y en esta pandemia del COVID, son de las personas de las que menos se habla. El médico ocupa su equipo de protección personal, si lo ponemos en contexto del riesgo. El médico y la enfermera que atiende a las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, ellos están protegidos, tienen mascarillas N95, respirador, etc. Porque saben que están en contacto directo con las personas que ya están catalogadas como COVID y puede ser mortal para ellos. Luego viene el otro factor de riesgo, el otro nivel de riesgo. El médico que está en la emergencia, que está atendiendo a pacientes que no sabe quién de ellos va a ser un paciente COVID positivo y puede también el riesgo de infectarse. Tanto médicos como enfermeras están en esa línea. Sin embargo, todos aquellos compañeros y amigos que trabajan en el área de limpieza, ellos recogen la ropa de cama que está infectada, digamos en este caso de COVID o cualquier otra enfermedad. Recogen la basura donde están gasas, torundas y cualquier otra cosa que fue descartada con sangre, heces, orina, etc. Y ellos tienen que manipularla. Ellos están guardando o están a un riesgo inminente. El mensaje a ellos, cuando yo trabajaba en el Seguro Sonsonate, pues nos dirigía mucho a ellos para evitarle cualquiera de estas situaciones y que vean la importancia del cuidado y del uso de los equipos de protección personal. El lavado de manos, como históricamente se los mencioné, hubieron muchas muertes. Ahora podemos decir en el nombre de ellos, valió la pena porque ahora conocemos la importancia de eso. Y si no, nos vamos al lado doméstico, no lo hablemos como el área de hospital, porque ahí está por demás y hay protocolos establecidos. Los que hemos trabajado en el área de epidemiología, damos charlas, los cirujanos están conscientes de su lavado de manos para evitar las infecciones, el personal de enfermería, etc. Pero vámonos a la parte comunitaria, a la población. Tan sencillo como esto. Hay muchas infecciones, no solo el COVID, las amibas, que en nuestro país es parte de la flora normal de nuestro cuerpo. Para nosotros, a quien le detectan una amiba en un examen de heces, pues nos parece como
de la flora normal. Digámoslo de esta manera porque puede ser que la tengamos y no padecemos de nada. Pero ¿cómo llegó esa amiba a nuestro organismo? Llegó a través de la boca, a través de que comimos comida contaminada con heces de un paciente que estaba sacando, digámoslo de esa manera, restos de parásitos, amibas. De esa manera llegó. Entonces, ¿cómo es que se puede hacer para que, perdón, cómo es que se puede hacer para que esta cadena de transmisión desaparezca? Simple lavado de manos. En nuestros países tenemos la costumbre, y porque hemos estado por años conviviendo con situaciones de ventas en las calles, donde ustedes van, notan que está el amigo que está vendiendo. Yo no estoy en contra de los negocios informales. La idea de ahora es hacerle ver a ustedes lo importante del cuidado, del autocuidado en la parte de comunitaria. Vamos a comprar, el amigo que está preparando el mango está ahí, lo pela, lo parte, tiene un depósito con agua. Obviamente, como no tiene lavamanos ni nada, ahí lava el mango, luego lo pone en la bolsa, agarra la sal, todo, recibe el dinero que ustedes le dan y les da su mango. Luego ustedes vienen, entregaron dinero, abrieron la bolsita de mango y empezaron a comer. Si ustedes se dan cuenta, en ese proceso, cualquier cosa pudo haber pasado. El agua del depósito estaba contaminada, sus manos probablemente no estaban limpias, el dinero que ustedes entregaron, o si el caso él les dio un cambio, vuelto, o sea, cualquier cosa puede ir ahí. Entonces, yo recuerdo cuando mi mamá, antes de nos sentábamos a la mesa y lo primero que preguntaba, ¿se lavaron las manos? ¿Por qué? Porque ella no estudió epidemiología, ella no tenía la base científica de esto, pero la lógica nos hacía entender que unas manos sucias son capaces de meter cualquier cosa en nuestro organismo. Ahora, en estos tiempos del COVID, nos insisten en el lavado de manos. ¿Por qué? Porque a través de las manos tocamos una superficie que esté contaminada por virus, eso va a ir a parar si metemos la mano a la boca, si nos tocamos la nariz o nos tocamos los ojos. El virus no se transmite a través de la piel intacta. Me cayó un virus en la mano y se me metió, no. El virus se penetra a través de la boca, la nariz y los ojos. Ya conocemos, pero a vastedad, toda la información que las redes sociales nos han dado de la forma de transmisión. Ojo, no toda la información que aparece en las redes sociales es verídica. Por favor, tengan cuidado con eso. Al final de todo este artículo y de todo lo que yo les menciono, les he hablado a la parte de la comunidad. Lo del mango es un ejemplo, pero ustedes pueden imaginarse muchas otras cosas más cuando tocamos dinero y cuando no nos lavamos las manos o cuando hacemos compras en lugares cuando no tienen las medidas higiénicas adecuadas, del riesgo al que nos estamos exponiendo. El COVID no es la excepción, por eso es que insistimos, el lavado de manos. ¿Qué creen ustedes que será más importante? ¿Un lavado de manos o una pastilla de hidroxiquinoleína o los otros medicamentos que se están usando? O sea, si nosotros tenemos el cuidado de protegernos con un lavado de manos, no vamos a llegar a tener la necesidad de tomar ningún tipo de medicamento. Importante el lavado de manos. Repito, si ustedes no estaban desde el principio de esta plática, les he comentado a los amigos que empezaron desde el inicio, empezaron desde que dimos apertura a este espacio, les comentaba yo de que murieron muchas mujeres por el hecho de que no se lavaban las manos los médicos en aquel entonces, porque por desconocimiento. Quiero cerrar esta parte del lavado de las manos con una reflexión, espero no causar ningún tipo de malestar en nadie, pero es una reflexión que me llamó la atención en el artículo que presentaba en elsalvador.com y decía de la siguiente manera: no se debe permitir que los políticos contradigan a la ciencia por ignorancia o por prejuicios. Repito, no se debe permitir que los políticos contradigan a la ciencia por ignorancia o por prejuicio. ¿A qué me refiero con esto? Y el dicho común que dice zapatero a su zapato. Tenemos en nuestro país y aquí en los Estados Unidos especialistas en el ramo, cada quien destinado a la etapa de combatir las complicaciones de un COVID. Muchos de nosotros hemos trabajado en el área preventiva y lo que intentamos con mensajes como el lavado de manos, el uso de mascarilla, el contacto social, intentamos
evitar o prevenir la enfermedad. Una vez la enfermedad haya llegado, pues viene la otra etapa, que es la etapa y el padecimiento. Pueden ser síntomas o asintomáticos. Pueden no tener síntomas, que son los asintomáticos, o pueden desarrollar una enfermedad. Esta puede ser leve, moderada o severa. ¿Qué es lo que sucede? Recién acabo de pasar una experiencia con un primo que vive en Nueva York y que está en la zona cero. Él empezó a desarrollar un problema de un proceso febril, tos y toda esta situación. Por las condiciones en las que estamos ahorita, casi podríamos decir que es un paciente COVID positivo, que desarrolló una enfermedad. Yo no podría asegurarlo porque no tenemos el examen, pero casi que podríamos decir que sí, por las condiciones y por los nexos epidemiológicos. Él está en la situación del lugar donde está el mayor foco de infección en los Estados Unidos. Si esto fuera así, él desarrolló una enfermedad de leve a moderada. Aquí ya es otro tipo de médicos de sostén. Dijimos, la primera línea es la prevención, con todas estas cosas que decimos, que pudiera ser que no tengan valor, porque muchas veces si el médico no inyecta, si el médico no receta, y lo que el médico da es información y educación, pareciera de que algunas personas no le dan ese valor. Luego viene la etapa del tratamiento, que es un tratamiento sintomático. ¿Qué significa? Bajar la fiebre, hidratación, pero no existe un tratamiento que usted va a ir al hospital y en el hospital le van a dar medicamento para matar el virus, porque no existe. Los virus no se pueden matar tan fácil. Y luego viene la etapa de complicaciones y Dios no lo permita tener que usar una unidad de cuidados intensivos y un respirador. Ahí son colegas intensivistas capacitados en esa parte los que se encargan de ello. Cuando hago esta segregación de quienes, me refiero porque los políticos tienen que hacer su labor también, apoyar en estrategias, en economía, pero el mensaje es claro, o sea, la ciencia y los encargados de los manejos de los pacientes, tanto en la etapa severa como en la prevención, tiene que haber un apoyo porque el político no puede quedarse fuera, la economía no puede quedarse fuera. Aquí tiene que ser un trabajo en equipo, dejar, como dice ahí, la ignorancia y los prejuicios a un lado para trabajar en pro de la ciudadanía y sacar adelante y mejorar la salud y prevenir las complicaciones y la muerte en el caso pues de mi país, aquí en Estados Unidos se trabaja de esa manera. Los que han visto las noticias ven que aquí el doctor Fauci, que es el epidemiólogo, es el que sale hablando, el que da las indicaciones. De una u otra manera, el señor presidente también aquí en los Estados Unidos se le ha ido la mano con algunos comentarios y muestra de ello es porque hay prejuicios y hay ignorancia. Quiero dejar bien en claro que el lavado de manos entonces es una de las armas más efectivas para combatir la transmisión de esta enfermedad. Ahora bien, muchas de las preguntas que a mí me han hecho a través de las redes sociales es, bueno, entonces terminada la cuarentena es porque el virus ha desaparecido. No, el virus va a estar con nosotros por mucho tiempo, y estoy hablando, algunos lo mencionan, 1 año, 2 años, pero ¿qué va a suceder? En un video que yo subí en mis redes sociales, en el Facebook, yo, un amigo, un doctor Uruguay, donde él hacía ver las etapas. Pero ahorita, repito las palabras de él, estamos aguantando la oleada del virus, porque era un virus nuevo, porque es un virus que no lo conocíamos, no sabíamos su comportamiento y nos saturó los sistemas de salud. Pero lo que va a pasar es que de aquí en adelante el virus va a seguir circulando. El hecho que vayan apareciendo casos positivos solo nos está diciendo que el virus ha venido de persona a persona, de persona a persona. El día de ayer me comentaban unos amigos de que yo vivo en un pueblo que se llama Huayúa, en Sonsonate, en El Salvador, y hay una ciudad, un pueblo cercano, Salcuatitán, apenas 2 kilómetros. La alarma se encendió porque en Salcuatitán, un pueblo que está a 2 kilómetros de Huayúa, apareció un caso. Yo les decía a mis amigos, es que en Huayúa ya hay casos. Lo que pasa es que no se le han hecho los exámenes. Repito lo que dicen la información científica. El 85%, si no es que el 90% de los que van a ser COVID positivos no van a presentar síntomas. ¿Qué significa eso? Que pueden andar caminando, tuvieron un estornudo, tuvieron un dolor de cabeza, un malestar, y eso nos vino a dar un positivo. En Estados Unidos se están haciendo casi 150 pruebas por cada
100.000 habitantes, 150 pruebas. En México se están haciendo apenas 4 pruebas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que la detección de los casos está siendo baja. Entonces las estadísticas nos hacen ver a Estados Unidos como que es el país del epicentro, sí, pero porque se están haciendo muchas pruebas. Además de que en salud, en estadística, los números se manejan distintos. La población de Estados Unidos estamos por 327 millones. La población en El Salvador son 6.6 millones. Entonces no se puede comparar, lamentablemente, las 8 muertes que ha tenido El Salvador comparadas con las 56.000 muertes que tiene Estados Unidos, porque la cantidad de población es mucho mayor. Quiero nuevamente, perdonen la insistencia, hacer ver la importancia del lavado de manos. Sin embargo, no hay que ser obsesivos, porque también el exceso del jabón, o sea, que tenemos que tener cuidado con las superficies que tocamos, es importante, que el lavado de manos también es importante, pero no hay que llegar a la obsesión por el lavado de manos. Ya ustedes pues han escuchado, han visto videos donde les enseñan la forma de lavado de manos. Es importante hacerlo para prevenir la infección, el lavado de manos. La otra forma de la bioseguridad que se está ocupando ahora son las mascarillas. Revisando en el internet y viendo pues, las páginas que se ven, Nike ha sacado una mascarilla muy bonita, Versace, no sé qué, Gabbana y todas aquellas entidades que se dedicaban a la buena costura, y los que tienen las capacidades, llámense políticos o llamen artistas, lo que sea, se están comprando mascarillas de marca. Sí, está bien. Los médicos ocupamos cuando hacíamos cirugía mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, ya lo han escuchado ustedes cantidad de veces que la N95 es la mascarilla que debe usarse porque es la que protege. La historia de la mascarilla también tiene una situación muy particular y muy simpática. Cuando yo leía cómo es que apareció la mascarilla, pues alguien se la tuvo que haber inventado y de alguna manera llegó a los lugares, a estos niveles donde ahora tenemos toda esa variedad y el glamour y la moda ha venido y ha hecho también mascarilla. Pero también hubieron muertes a consecuencia de eso, porque se desconocía que la forma de transmisión era a través de lo que platicamos, lo que estornudamos, y esas gotitas que caían en la mucosa del que estaba enfrente eran infectantes. ¿Y qué entonces hacía la mascarilla? ¿O qué hace? Es un método de barrera. Si bien es cierto, una mascarilla de tela no protege igual que una mascarilla de N95, pero es una barrera que limita la posibilidad de un contagio. Para siglos a mediados del 19, más o menos por aquella época en la que yo les comentaba del médico que descubrió o que patentó o que vio la importancia del lavado de manos, también aparecieron, había una peste que se llamaba la peste neumónica. Van a perdonar porque la tecnología todavía me está haciendo, me está traicionando, pero intenté traerles este dibujo que les voy a mostrar para que ustedes vieran cómo empezaron aquellos trajes de protección. No sé si ustedes en alguna película de terror ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver este traje. Increíble pero cierto. Esta información está sacada de lugar serio, no es broma, no es nada, pero este era el traje. Usaban un sombrero para evitar supuestamente que cualquier bacteria les llegara. Si ustedes ven, tiene ahí una gabacha que cubría todo su pelo. Estas gabachas estaban enceradas para que cualquier microorganismo, que en aquel entonces no se conocían, lo que era empírico, resbalara. Esa mascarilla en forma de pico de ave tenía su función. Los ojos estaban cubiertos por un vidrio, y esa forma que tiene el pico no era antojadiza. Ahí ponían unas hierbas que servían para eliminar los malos olores que entraban a través de eso. Si pueden ver ustedes también una varita que tiene en su mano, increíble pero cierto, y la historia nos da la razón de esto. Esa varita servía para alejar a aquellas personas que se nos acercaban y que eran potencialmente infecciosas. Esto es lo que se usó en ese tiempo, en la peste neumónica. Ustedes pueden ver su sombrero, su mascarilla y todo. ¿Se imaginan ustedes con estos calores andar así? Pero esto sucedió
Esto es verídico de la forma de cómo ahora los equipos de protección personal tienen hasta oxígeno, tienen todo. Pero así empezó, así empezó. En la siguiente presentación que tengamos voy a hacer que esto sea electrónico para que les sea más fácil, pero espere humildemente que esto también les haya servido. Ahora vamos con lo otro. Esta historia me impactó. Los guantes. Ahora nosotros tenemos guantes de colores, de diferentes diseños, de diferentes texturas, la mayoría son de látex. Cuando leía de cómo se descubrió el uso de los guantes, me remonté a aquella novela que hemos leído mucho que se llama El amor en los tiempos del cólera. Justo eso. Una historia simpática, pero que fue un gran aporte o que ha sido un aporte para toda la humanidad. Así como el lavado de manos es un método de barrera para quitarnos los gérmenes y las bacterias, así como la mascarilla es un método de barrera para evitar el contacto y enfermarnos, así también sucedió el uso del guante. Pero no, el guante no nació a raíz de un estudio científico, fue por amor, simpático, fue por amor. ¿Cómo así, doctor? ¿Por amor? Sí. Cuenta la historia. Había un médico cirujano. Yo me imagino que era muy apuesto por según lo describe la historia. Muy bueno en lo que hacía. Y llegó a trabajar con él una enfermera. Me imagino que también ha de ser muy bueno. Tuvo que haber sido muy bonita. Están los nombres inmortalizados en la historia de los guantes quirúrgicos. Y resulta de que los médicos en aquel entonces, los cirujanos, no operaban con guantes. No usaban mascarillas, no ningún equipo de protección. Y lo que usaban eran unos delantales al estilo carnicero, que era para evitar el contaminarse o que de mancharse la ropa. Así operaban. Pero la jefe de enfermeras, que esta era enfermera, ella se encargaba de lavar los instrumentales, los bisturí, todo el equipo que ocupaba. Pero resulta que el ocupar los químicos que usaban para lavar esto le empezó a dar un problema en sus manos. Entonces, yo quiero hacerlo de teatro, pero me imagino que así le dijo: doctor, lo siento mucho, no puedo seguir trabajando con usted porque mire mis manos cómo se me ponen al lavarlos. Pero claro, él estaba enamorado de ella y no quería dejarla ir. ¿Qué hizo entonces? Era un hombre aparentemente con dinero, con mucha conocimiento también, y le pidió a la Goodyear. La Goodyear es la empresa que se encarga de hacer neumáticos para carros y todo lo que nosotros conocemos. Le pidió a la Goodyear que le fabricara unos guantes para su enamorada, que después llegó a ser su esposa. Y le fabricó esos guantes para que ella no se fuera de su lado y siguiera trabajando con ella. La historia no nos miente y, como les repito, he buscado sitios serios para que esto no parezca cómico. Pero se imaginan esa historia, se imaginan esa historia de amor, lo que ahora en estos tiempos nos ha llevado. Claro, también hubieron muchas infecciones que se dieron a raíz de las manos. Yo no sé cuántos cirujanos pudieron haber muerto por haberse infectado con un paciente, pero así sucedió. Luego después él se mandó a hacer unos guantes ya también especiales para él. Ahí habla de un material que lo hicieran más fino para que pudieran utilizarlo. Y luego vino y empezaron a notar de que el uso de los guantes disminuía tanto infecciones en el paciente como en el cirujano. Vino la evolución, ahora conocemos nosotros y vemos que hay cajas de 100, de 50 y los guantes pueden ser de uno u otro material y todos están haciendo una función específica. ¿Quién no usa guantes? Van al salón de belleza y se pintan su pelo. Yo, gracias a Dios, todavía no tengo la necesidad de hacerlo. Me gusta cómo está. Pero usted ve que usa guantes. Ahora, en el área quirúrgica, en el área doméstica, si vamos a hacer la limpieza de los baños, usamos guantes para protegernos. Es un aporte a la humanidad que tuvo una historia bonita y tuvo una historia feliz. Sin embargo, hablaba de lo que es el lavado de manos y de las mascarillas, que sí tuvieron sus costos humanos, para que ahora nosotros vengamos y les digamos, señores, una forma en el caso del COVID de protegernos es guardar las medidas básicas de bioseguridad. El distanciamiento social que tanto se promueve es una forma también, no es una barrera, pero nos permite el hecho de tener un espacio suficiente para que si alguien está infectado, estornuda,
tose o habla, esas gotitas no llegan hasta nosotros. Se considera que ese espacio que están hablando de 1,5 metros es porque el virus no logra llegar hasta la otra persona. Hay en historia natural de una enfermedad, para que una enfermedad aparezca se necesita de 3 componentes. Un agente, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo. Este es el agente. Tenemos al otro lado el huésped, en este caso nosotros. ¿Y qué es lo que hay en medio? Un medio ambiente que lo permita. ¿Qué sucede entonces? Tenemos una persona que está infectada y que tiene un agente. Tenemos una persona que es el huésped. ¿Por dónde se va a pasar? Por el medio ambiente. Y si nosotros tenemos el espacio social que tanto se está promoviendo, entonces el agente, que es en este caso el virus COVID, no va a llegar al huésped. Si tenemos la mala suerte de que convivimos, compartimos o hemos estado cerca de un paciente infectado por COVID, las posibilidades de infectarnos no es el 100% tampoco. Porque el huésped, aquella persona que va a recibir a la gente, también tiene que tener algunas características. Y una de ellas puede ser de que el huésped, hablemos de la persona que está sana hasta ese momento, sus defensas estén bajas, que tenga algunas condiciones asociadas que permita que el virus llegue, se reproduzca, crezca, infecte y produzca la enfermedad. En la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas es precisamente eso lo que se pretende, cortar la cadena de transmisión. Si la cadena de transmisión o la forma de cómo se transmite la enfermedad es a través de las gotitas, entonces ¿qué es lo que se promueve? O de las secreciones que quedan en la superficie, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cómo se va a cortar eso? El lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Así tan fácil como que ustedes lo escuchen. Me imagino que han oído en redes sociales, los noticieros y todos los que tenemos acceso a poder dar información sobre todas estas cosas que yo les comento. Mi intención ahora era hacerles o es hacerles ver a ustedes que para llegar a esto que parece tan sencillo, hubieron costos humanos, hubieron costos políticos, hubo de todo. Ahora a nosotros se nos hace mucho más fácil entender y valorar en el momento que nos estamos lavando las manos, recordar aquella cantidad de mujeres que murieron, aquella cantidad de niños que quedaron huérfanos porque sus mamás murieron en aquellos hospitales. Involuntariamente los médicos tuvieron mucho que ver en eso porque se desconocía todo esto. Los microorganismos, las bacterias. Fue después, después de finales del siglo XIX, cuando empezaron a conocerse todas las bacterias. El día de hoy tenemos una tecnología tan especializada que nosotros podemos conocer. Bueno, ustedes han visto la fotografía del virus con microscopios súper especializados. Antes no se sabía. Yo empecé a estudiar medicina ya por el 88, gracias a muchos de los profesores que yo tuve. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos diagnósticos eran con la observación, lo que le decía, el análisis y la asociación de los hechos. Colegas que ya pues por muchos años trabajaron y que tienen mucha experiencia. Yo recuerdo una experiencia que tuve yo que no se me olvidó, no se me olvidaba hasta la fecha, cuando todavía éramos estudiantes y entramos a una sala de ginecología. Cuando entramos a la sala de ginecología, el jefe se detuvo, inspiró profundamente. Yo estaba a la par de él y me dijo: Giovanni, respira profundo. Y se sentía un olor, espero no usar palabras feas, pero un olor muy desagradable, fuerte, fuerte. Respira más, y respiraba yo más y sentía ese olor. Y me dijo: aquí en esta sala hay una paciente con un cáncer terminal de útero. Doctor, ¿y cómo lo sabe eso? Respira profundo, jamás se te va a olvidar ese olor. Y efectivamente así era. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que la forma empírica en la que se trabajaba antes, y no digamos en esos siglos XIX, probablemente no dieron los resultados que ahora sí pueden dar cuando tenemos toda la tecnología en nuestras manos. Pero no es eso lo que pretendemos nosotros, que nos hagan un diagnóstico. Doctor, yo quisiera ver si soy COVID. ¿Y para qué? No, pues sí, solo para saber. No, hay que tratar la manera de no llegar a ser una estadística más de un paciente más positivo.
En el correr del tiempo probablemente nosotros tengamos contacto con el virus porque yo, desde mi punto de vista, yo considero que el virus en algún momento, usted, yo o nuestra familia va a tener contacto con el virus. Pidámosle a Dios de que ese contacto con el virus no vaya a ser letal. Repito, bajémosle al temor, bajémosle a... Obviamente, todos tenemos temor a morir, pero hay muchas veces el temor a morir nos está creando ansiedades, nos está creando insomnio, dolores de cabeza. Yo tengo muchos amigos en las redes sociales y muchos de ellos me cuentan, doctor, estoy con un dolor de cabeza que no se me quita. Mi hermana dice que tiene días de no poder dormir, escucha el helicóptero y piensa que ya van a llegar los encapuchados a sacarla. No, o sea, sí es cierto, estamos ante una pandemia que no tenemos cómo ocultarla. Pero primeramente tengamos fe en Dios y pidámosle a Él de que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Pero también tengamos la fe que si el día de mañana nosotros somos una estadística más, pidámosle a Dios que no seamos una estadística más de los que han fallecido, sino de aquellos que tuvimos contacto. El virus no se va a acabar en mayo, no se va a acabar en junio. El virus va a vivir con nosotros. Por demás está decirlo. Los conocimientos que nos han dado todos los médicos especialistas que están trabajando en una vacuna, pero ojo, la vacuna no llega a matar el virus. Así como tenemos vacuna para la tuberculosis, para prevenir la tuberculosis. Tenemos vacuna para el sarampión. Pero ¿qué es lo que hace prevenir? Pero no nos quita por completo el hecho que lo podamos padecer. ¿Para qué sirve la vacuna? Para que las formas de la enfermedad no sean graves, sino que sean una enfermedad que sí nos puede llegar. La varicela es un caso de un virus que en mi país casi el 100% lo hemos padecido. A mí me dio a los 25 años, creí que me iba a salvar de eso y no fue así. Pero bien, este virus ha llegado, nos ha pegado duro, nos ha hecho desbalancearnos, nos ha hecho tanto mental, económica como en salud, nos ha afectado. Pero Dios tiene el control de esta situación y Él es el único que nos va a dar a nosotros la fortaleza y la esperanza de que más adelante nosotros esto va a ser la historia. Yo espero que de lo que hemos platicado y así como hemos hablado de la historia del lavado de manos, de la historia de las mascarillas, de la historia de los guantes, allá nuestros probablemente bisnietos, nosotros ya no vamos a estar aquí, pero vamos a estar en aquella situación en la que vamos a considerar ya como que la historia nos dejó un legado, para futuro, para que nosotros seamos en aquel entonces, o los que van a estar probablemente en una cápsula va a quedar toda esa información y nos va a nosotros a permitir haber sido partícipes y nos va a permitir a nosotros haber aportado, si bien es cierto, lamentando todos estos fallecimientos que ha habido, pero de esto va a haber una experiencia. No dejemos que la experiencia sea única y exclusivamente para combatir la parte de salud física. También tiene que ser una experiencia para que nosotros tengamos una comunicación con Dios, que nosotros veamos y valoremos ahora todas las cosas que no valoramos, de estar en familia, de convivir, de que nuestros hijos estén cerca de nosotros y que nosotros podamos platicar cosas que no las platicábamos porque el día a día no nos permitía. Que la cuarentena no sirva ahora para aburrirnos, ni para pensar en ocios, ni nada, sino que sirva para recapitular nuestra vida y darnos cuenta de lo bueno que hicimos y de lo malo que hemos hecho. Ponernos en las manos del Señor, pedirle su misericordia y que nos permita a nosotros esta experiencia. Negativa puede ser, pero que le saquemos unos frutos. Yo les decía al principio, hay un propósito y estas situaciones que se dan al final, como les repito, tenemos que sacarle porque esta crisis sirve precisamente para que tengamos, les decía yo, creatividad para lo bueno. Para mí es una experiencia muy fantástica la que hoy estoy viviendo, poderme dirigir a ustedes. No me había animado a hacerlo antes porque pues los del Banco Azteca me andan buscando y no quería exponerme, pero agarramos el valor y gracias a mi amiga Ceci González que me permitió a través de la página Vive, Apoyo en el Duelo,
Yo viví esa parte y sé si sin antes estar en esto, formó parte del duelo cuando mi mamá murió allá en 1993. Nos acompañó sin saber ahora lo que Dios tenía preparado para ella trabajando en estas situaciones. Mi amigo, el doctor Gustavo Cuellar, a quien le tengo mucho respeto, él también está trabajando en atención a aquellos pacientes de que ya la medicina no puede hacer más nada. Darles, puede escucharse feo, pero es un buen morir. Que el paciente que tiene ya espero no salirme del tema, pero es importante también esto, y lo tengo en mi corazón, ayudarles tanto a la familia como al paciente, para que ese proceso, cuando ya el médico ha dicho y que pues palabra del humano y ha dicho, miren, pues ya no se puede hacer más nada, que ese proceso, que el acompañamiento hasta que el paciente fallezca sea, no digamos agradable, pero menos doloroso, tanto para él como la familia. Una vez sucede eso, pues vive, apoyo en el duelo, es una de las estrategias importantes. Todos tenemos necesidad de eso, una palabra que nos reconforte, una palabra que nos haga ver que si bien es cierto es doloroso, pero que hay un proceso también de reconstrucción de nuestra alma y nuestros sentimientos. Que esto es un propósito de vida. Que no hay ni una hoja de un árbol que se caiga si no es a través de la voluntad de Dios. Quiero también agradecer a funerarias auxiliadoras y a capillas memoriales porque me han permitido ahora el uso de la tecnología para poder dar el aporte a todos ustedes. Alguien me preguntaba sobre la película de los guantes. Les voy a publicar aquí los nombres. No estoy seguro que haya película, pero sí está escrito en la historia. Ustedes pueden irse a la historia ahí en Google y poner ahí historia de los guantes quirúrgicos. Y ustedes van a ver ahí el detalle de cómo sucedió esta historia de amor. No sé si hay película, pero hubiera sido bueno hacerla. Quiero repetir otra vez esta parte porque me parece muy importante recalcarla y no quiero que se vaya a entender que vaya con un de carácter peyorativo, no quiero dañar fibras sensibles, pero sí quiero llevarlos a que recapitulemos y que en mi país está sucediendo y se está produciendo un problema, está un problema en medio, pero lejos de que trabajemos juntos para solucionarlo, al pareciera como que estamos distanciándonos y cada quien está queriendo sacar una raja es como una ventaja a esto, no se trata de eso. No es que yo tenga el protagonismo, ni es que quiero quitar el protagonismo, ni es que me tomo fotos al Facebook porque estoy regalando comida. Hay una frase que dice así que cuando ayudas no es una donación, sino que es una promoción. Porque estoy diciendo, señores, estoy regalando y probablemente no sea de su bolsillo. O sea, quitémonos todas esas cosas, hagamos lo que hagamos con una buena voluntad para ayudarle. Hay ciudades en El Salvador que no tienen que comer. Pero no es tomándonos fotos ni nada por el estilo como nosotros. Ayudémoslo. Que el Señor sabe lo que nosotros estamos haciendo. Nada oculto está para Él. Hagámoslo de esa manera, sintamos la satisfacción de haberlo hecho. Yo de mi parte, esto que estoy haciendo con ustedes es una forma de aportar lo que gracias a Dios me dio. El conocimiento, la posibilidad de interpretar las cosas que probablemente para mí son sencillas. Porque muchas veces sucede, nosotros los médicos ocupamos términos cuando el paciente nos consulta y luego el paciente dice, ¿entendió? Y el paciente dice, sí, pero da la vuelta y no entendió porque ocupamos palabras como cefalea, disnea, que son cosas que no las entendemos. Los que que hemos crecido en los pueblos, sabemos que, bueno, hoy el término médico es disnea, que significa cansancio, pero en mi pueblo decían el acesido. El dolor de cabeza tiene un nombre médico, pero el paciente probablemente no lo conozca, pero como es la forma de cómo nosotros estamos a diario platicando, creemos que el paciente sí entendió. Para mí ha sido un placer el día de ahora poder platicar con ustedes. Probablemente esperaban ustedes que esto fuera una plática con diapositivas y traer cosas científicas. Por mi parte, pues ha sido mi estilo. Me gusta leer y venir aquí y contarles lo que yo, porque tampoco quiero pretender decirles que yo lo descubrí, que yo lo hice. Lo que hago yo es que busco información, la interpreto, la analizo y busco de qué manera se las hago más digeribles para que ustedes
le tomen conciencia. Yo creo que ahora, después de los que tuvieron la oportunidad de estar desde el inicio, de que nos conectamos, y si no, pues les recomiendo, vayan al principio para que se den cuenta de lo que la historia nos dejó a nosotros, a costa de vidas, a costa de muchas vidas. Por mi parte, ha sido un enorme placer dirigirme hasta ustedes. Perdón por todos aquellos errores que pude haber cometido, pero es mi primera vez en vivo. Espero que esto pues se siga dando porque me gustó. Y cualquier tema que sea de interés para ustedes, que no sea COVID, que si yo pues me gradué como médico general, pero hice mi especialidad de medicina de familia, una especialidad de la cual estoy muy orgulloso porque nos ha dado a nosotros mucha enseñanza de cómo funcionan las uniones familiares. Increíble los libros que existen y de la capacitación que nos dan. Cualquier se puede aportar. No venir aquí con términos médicos, me gusta ser así porque es la forma de cómo yo me crié, es la forma de cómo yo atendí a mis pacientes, explicándoles así, de la forma sencilla. Me crié en un pueblo, vengo de familia humilde y así nos manejamos. Mis amigos de la infancia siguen siendo mis amigos. Luego tuve la etapa de mis amigos del bachillerato, donde está Ceci. Luego vino mis amigos de la universidad y de los diferentes trabajos en los que yo he tenido. Y hasta la fecha, pues lo único que nos hace la diferencia en cada una de las etapas es la generación en que la que yo viví con ellos. Con cada uno de ellos tengo yo experiencias muy bonitas. Repito, a través de la página o a través de mi Facebook, ustedes pueden de alguna manera solicitar si un tema en particular ustedes quieren que se toque de esta manera, pues para mí será un placer. También tengo información gracias a que yo sigo conectado con mis amigos epidemiólogos. El doctor Castillo, un gran amigo de Sonsonate, con el que me está brindando información. Un saludo para todos los epidemiólogos del Seguro Social de Sonsonate y del Ministerio de Salud, de también todo el Seguro Social de El Salvador, que están al pie de la lucha. Son los que andan capacitando, andan enseñando el uso de los equipos de protección, cada quien a lo suyo. Que los políticos nos apoyen, den los recursos económicos, que el colegio médico se involucre, que todos los que tenemos de alguna u otra manera la forma de poder aportar información y poder dar ese granito de arena para salir adelante de esto, hagámoslo, hagámoslo. Por mi parte, pues quiero cerrar este programa nada más trayéndole las reflexiones a ustedes en el sentido de que la responsabilidad es nuestra. No es el gobierno el que nos va a venir y nos va a decir, a ponernos una mordaza o a decirnos no salga todo. Sí, está bien, la cuarentena es importante, pero no estriba todo eso, porque de la cuarentena hay uno que sale. Y ese que sale y si no lleva adecuadamente las medidas de bioseguridad, ese va a llevar y no va a culpar al gobierno por lo que sucedió. Hay protocolos ya sencillos para que el que sale y el que llega a su casa, pues su ropa en un lugar, su lavado de manos, no contacto con las demás familias, porque todo el que anda afuera tiene la posibilidad de contagiarse. El lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, son cosas tan sencillas, básicas, importantes, que pueden hacer la diferencia entre estar sanos, entre estar enfermos y correr el riesgo de morir. En mi Facebook aparezco como Giovanni Hernández. Ahí aparezco con unos lentes tipo Terminator y ahí pueden buscarme. Yo de todos modos a través de la página Vive Apoyo en Duelo, a quien le agradezco mucho, y a Funeraria Auxiliadora y a Capillas Memoriales, puedo también compartírselo a ustedes para que de alguna manera yo les pueda orientar. En este país, por razones obvias, yo no puedo ejercer, pero sí, no tendrán idea ustedes de cómo mi hijo le da risa porque estamos ahí en el Messenger y hay muchas consultas de mi país, compañeros, amigos que conocí aquí también, orientarlo. Es lo que yo puedo hacer ahorita, primeramente Dios, y pues para Él no hay nada imposible, y el día de mañana yo les estoy contando que estoy involucrado en lo que a mí me gusta hacer. No me queda más que agradecerles por su atención. Espero de que le den like para que esto nos dé la oportunidad de seguir más adelante conversando con ustedes. Que el Señor los proteja, que los guarde. Dejen que el Señor Dios lleve el control de sus vidas.
Por favor, no teman, no teman. Sean ustedes responsables de sus propios actos. Cuídense, cuiden a su familia, pero por favor, no teman. Ha sido un placer para mí. Espero verlos pronto, si no es con este tema, con uno que sea de su agrado. Y pues, Dios los bendiga.